Hola a todos los que me están grabando. Los quisiera conocer un poco. ¿Cómo es que llegaron a la carrera de guión? ¿Cómo es que ustedes decidieron entrar en esta carrera, inscribirse en esta carrera? Veo que Agustina Piñeiro es la única que está ahí con la cámara, así que no me siento tan solo ahora. Victoria Durán, también. Bienvenida. ¿Cómo es que nos encontramos acá? ¿Cuál es su historia? Cualquiera de los dos. Empiezo a señalar. Agustina, Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Eh, Bien, no, yo soy licenciada en gestión de medios y con la carrera y todo fui viendo que la parte que más me gustaba era la parte de radio y este año dije, bueno, voy a aprovechar para volver a estudiar y guión me pareció como combinar un poco lo que trabajo hoy, que es más marketing digital, con la radio, que es lo que me gusta, entonces buscar como ese mix entre las dos cosas y me anoté en guión. Mira, así como guiones para radio, ¿estás interesada específicamente en eso? O, Y mira, podcast, o sea, como esas dos cosas. muy interesante. Bueno, estás en el lugar correcto. No solamente porque estás en la carrera de guión, sino porque estás en el ISER, en la Escuela de Enseñanza Superior de Radiodifusión. Lo dije al revés, no importa. Bueno, bienvenida por eso, excelente motivo. Victoria, Muchas gracias. contanos tú. Hola, bueno, Hola. yo me iba a anotar antes para producción audiovisual. Siempre me gustó eh, esa rama, que digamos, todo lo que es lo audiovisual, la producción audiovisual. Pero después nada, leí bien la carrera de guión y me gustó más, porque además me di cuenta que me gusta escribir y expresarme de esa manera, así que, no sé, me tiré por esa. Es una cuestión de generar contenido nuevo, tu búsqueda. Sí. Te entiendo. Yo me anoté en guión allá hace 2015 y ya venía de una carrera del palo audiovisual, específicamente la carrera de realización audiovisual. Y me encontré que mi camino de mi carrera, de mi vocación, fue así en forma como de capas. Y la última capa fue guión, porque yo estaba interesado a contar historias, a contar cuestiones que me interpelan, me suceden y en darle algún tipo de sentido mensaje de eso. Me encontré en esta carrera, me encontré bien el núcleo de lo que yo deseaba. Y con eso me encontré un montón de compañeros que más o menos hilaban parecido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes entraron en esto con alguna intención de encontrarse con la escritura o ustedes ya vienen por este camino? O sea, ¿son de escribir? Esa es la pregunta más puntual. Me encanta ese silencio. Me Hola, encanta. hola, Bien, alguien más. Hola, alguien más. Caterina. Catherine, sí. Bueno, la verdad que a mí no, mira, yo estoy más en la rama de locución, la verdad. Este año voy a rendir los exámenes, pero no pude estar presente. Ay, bueno, unos compañeros me fueron diciendo cómo fue el tema de locución, pero bueno, acá estoy. Justo me fijé que hoy había de guión y dije, bueno, vamos a ver qué onda. A ver, Y la verdad que sí, o sea, no sé de escribir mucho, pero por ejemplo he hecho canciones, tampoco, o sea, sé cantar, pero normal, digamos, hasta ahí, pero sí ponerle compuesto a canciones, tal vez no tiene música ni nada, pero sí o me siento a escribir así cosas que salen de la nada, o leer más bien algo que, no sé, que me inspire, digamos, pero sí. ¿hicieron algún tipo de ejercicio antes de la prueba que van a tener para la prueba, el examen de ingreso? ¿Cuándo lo tienen? Bueno, no sé, nos dieron diferentes fechas a cada uno, yo rindo el 7 a las 3:30 de la tarde. Ok, 10 creo que es perfecto. también. El 10, sí. Ah, Muy mira, bueno. tienen diferentes, pero son fechas con pocos alumnos cada uno.
¿Son 2 fechas? Sí, por lo común son Sí, 2 fechas. pasa que nosotros nos estuvimos preparando con un locutor, Cristian Riquelme, y bueno, hicimos como un grupito ahí de compañeros de los que vamos a rendir, y bueno, pusimos en el grupo, digamos, las fechas. Somos 9 por el momento, 9 mujeres, y bueno, vamos a rendir cada uno en diferente día y horario, obviamente, ¿no? Pero, así que bueno. Bueno, les cuento, tanto en la carrera como en el examen de ingreso, por lo común, si es que no cambió, van a darle ciertas propuestas, ciertos retos creativos. Le van a decir que escriban en corto tiempo algún tipo de relato con ciertos paradigmas. Por lo común los exámenes son así. Y piensen que creo que el examen, no sé si es de 1 o 2 horas, creo que es de 2, y es posible que en ese tiempo tengan o un reto creativo largo o 2 medios cortos. Yo para esta ocasión les propongo 2 retos creativos que vamos a hacer en este tiempo de taller, y uno para que se lleven a sus casas y practiquen si lo desean. Básicamente lo que les quiero decir es que ante un reto creativo pueden haber 3 situaciones, o por lo común se plantean 3 situaciones fantasmas, en el plano en que no se te ocurre nada que escribir, en el plano en el que sabes exactamente qué escribir, y el plano que más o menos sabes qué escribir. Bueno, yo te puedo ayudar en el último punto, porque si sabes realmente qué escribir, es como que no podemos hablar de mucho, o sea, mucho éxito en la carrera y escribí todo lo que quieras. En lo que es, si vos de pronto no sabés qué escribir, no se te cae una idea, no tenés nada para contar, bueno, en ese caso va a ser un problema, va a ser un problema grande, porque por lo común siempre, aunque mínimo, hay algo para contar. Entonces, en ese caso, que vos tengas nada posible que no te lo estés permitiendo, más que no tengas ideas. Y en el caso de que más o menos sabes lo que contar, estos ejercicios te van a ayudar para cortar con esta inercia que se tiene al principio de todo. Viste que cuando está la página en blanco, te dan el ejercicio y vos ya tenés que empezar a escribir porque el tiempo apremia. Hay una especie de inercia en el que estás así como con el miedo al blanco. No sé si alguna vez les sucedió o estuvieron en esta situación. Es una pregunta. Y por lo general a mí me cuesta un poquito, o sea, como afrontarme esa situación del papel en blanco. O sea, como empezar. Por ahí cuando pienso bien la idea, arranco y como que fluye, pero en un principio me cuesta un poco más. Es como que en un principio, en un primer momento, lo tenés todo muy claro, pero a medida que vas escribiendo, como que se va diluyendo. Entonces, de pronto te encontrás con un parrafito por ahí, o el miedo a que sea solamente un parrafito y tengas que escribir, no sé, 3 hojas, y de pronto decís, ¿cómo sigo? ¿De dónde saco? Son cuestiones que pasan mucho en la carrera. Y no solamente cuando estás estudiando, sino cuando egresás. Bueno, es normal. Si no te pasa, eso es lo raro. Por lo común sucede. Exactamente lo que vos describiste, Agustina. Y por lo común el miedo está en que se te acaben los temas o los recursos o los tópicos para hablar o las tramas para decir de la historia que querés contar. Pero por lo común es un enfoque, un toque, no es la palabra errado, sino que no da solución. Hablas sobre que tu creatividad tiene que ver con la cantidad de tópicos que vos tenés para contar y no la forma que tenés para contarla. La forma es una y la vas puliendo. La cantidad de tópicos que tenés te lo va dando la realidad y lo que investigues vos de la historia, obviamente. Entonces, por lo común, lo que siempre traba o lo que siempre en un primer momento cuesta definir en una historia son los tiempos de la historia. ¿Cuánto va a durar esta trama? ¿Qué tan larga es esta trama? ¿Qué tan corta es la trama?
qué trama necesito y cómo puedo contar esto en el tiempo de historia que me están dando. No es lo mismo una trama para una película que para una temporada en una novela que puede durar 70 capítulos, o no es lo mismo una trama para una obra de teatro o asimismo una película. Son cuestiones diferentes. Entonces, estos ejercicios que les propongo son para poder comenzar a entender los tiempos de los relatos, para poder comenzar a una trama en un tiempo determinado y otra trama en otro tiempo más largo determinado. ¿Les parece que empecemos con el primer ejercicio? Buenísimo. Joya. El primer ejercicio es el siguiente. Les propongo, yo también lo voy a escribir y después todo lo cotejamos de nuevo. ¿Les parece bien? Necesito saber si los chicos Dalia, Ori y Tomás Estrigarribia me están escuchando en este momento. Bien, entonces. Bien. Bien, Dalila. Buenísimo. Ya veo a quienes tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. El primer ejercicio consta de escribir un microrrelato. ¿Conocen lo que es microrrelato? Bien. Yo no conozco. Un microrrelato es un cuento corto de muy pocas líneas, pero este que vamos a escribir en particular va a ser no más de 4 oraciones. ¿Ok? ¿Qué tienen que lograr en este microrrelato de 4 oraciones nada más? Lo primero es que sea solamente 4 oraciones. Lo segundo, esperen que lo anoté acá, es que se entienda la situación de los personajes y dramática. O sea, se entiende el problema que estás contando en estas 4 líneas. Y lo tercero que tienen que lograr es que la historia que cuenten en estas 4 oraciones dure por lo menos 1 año. ¿Me expliqué bien? Perfecto. Vamos a comenzar. Acá falta alguien. Sí, Dalila. Listo. Bueno, empecemos. Primero, bueno, ¿querés leer vos primero, Kate? Bueno. Bueno, le puse como título Ya nada es lo mismo sin él. Y dice así: es raro llegar a casa y ya no escuchar su bienvenida, de notar su felicidad por mí. Hoy solo encuentro los pelos de mi amigo fiel, en cada rincón de la casa y con un recuerdo distinto al otro. Podría tirarlos tal vez, pero no lo hago porque aún tengo la esperanza de recomponer a mi perro. Ah, bien. Perfecto. Se comprende, a ver, háblanos de tu relato. ¿Qué estrategia? O sea, sí. Se trata, o sea, si bien sabemos que un perrito puede vivir un periodo de tiempo, de años, obviamente, ¿no? Y como que llega a su casa, supuestamente como que llega a su casa, y ya nada, obviamente es lo mismo, porque cuando uno llega a la casa y tiene un perrito, es como que el perrito ladra, se llena de emoción, se pone feliz porque llegaste, y es como no escuchar eso, la soledad, el silencio, y solamente está el recuerdo de los pelos de un lado al otro. Y tal vez lo escribí y se me vino a la cabeza porque el año pasado mi madrina había perdido también a una perrita, y bueno, la tuvimos que sacrificar, y a ella le costó mucho todo ese proceso también, y me decía, voy acá a tal lugar y encuentro sus pelos, voy a tal lugar y encuentro sus pelos, me decía. Y bueno, justo como que concatené esa frase, ¿no? De encontrar los pelos, y en cada lugar que los encuentra también a sí mismo un recuerdo, ¿no? Entonces como que junté, digamos, lo personal, no sé si estará bien lo personal con algo acá escrito. Ayuda un montonazo, siempre, o sea, uno escribe de lo que sabe y de lo que vive, así que vas bien. Aclaro que yo no tengo ni idea de cómo se hace esto porque no me inscribí para la carrera, o sea, simplemente lo vi y dije, vamos a ver qué onda. Yo es más, tengo que rendir los exámenes de locución integral, Sí. Nada que ver con esto, pero bueno, no sé, uno no sabe, ¿viste? A veces los propósitos de la vida, ¿por qué no? Igual tranqui,
que sé que en la carrera de producción hubieron, decime si me equivoco, Vicky, pero tuvieron que hacer guiones audiovisuales también, ¿no? En Si me Produce, equivoco, no. en Produce sí, en Locu, no sé, pero puede ser igual, siempre sirve. Así que. Sí, perfecto. Si no puedo hacer la Entonces, carne de guión. obvio. Lo único que te voy a preguntar, Kate, es lo siguiente. De tu relato, ¿quién es el personaje principal para vos? Mi perro, ¿Por qué? o el perro. Y porque estamos hablando de él, de Sí, los recuerdos que trae. perfecto. Pero, ¿qué tratas de contarnos con el tono y con las estrategias que utilizaste para contarnos esta historia? ¿A quién le está pasando cosas? A mí, los recuerdos. Entonces, o sea, ¿a quiénes les pasa? O sea, el perro es una cuestión de que murió, ya no está. Sentimientos, No digamos. a los personajes que les pasan cosas es a la misma voz que relata esto, porque está en primera persona. Sí, Entonces, ¿cuál es tu historia? relatar lo que yo siento. O sea, esa es una forma que tenés vos de contar tu historia, pero ¿de qué trata tu historia? De mis sentimientos. O sea, del amor que le tenía a mi cachorro. O sea, hablas de tus sentimientos, son tópicos, pero tu historia es la historia de un luto, de un duelo. El duelo de una persona al perder a su mascota, un ser querido. Claro. Sí, sí, sí. Es así como, o sea, si en el caso de que tengas que vender tu historia, es ahí la junta, la urdimbre, por así decirlo. Vos no estás hablando de la muerte de un perro en sí. Estás hablando de lo que sufre una persona por un perro, por haber perdido una mascota. Sí. Y ahí va también el conflicto. No es el conflicto de un perro a punto de ser atropellado, porque vos no hablas de eso. No, 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 tal cual que no. Hablas de lo que le cuesta a una persona componerse por la pérdida. Pérdida de alguien que quiere. Exactamente. Bueno, Ok. eso vos lo escribiste, pero sin pensarlo. O sea, utilizaste como base esto, como disparador. Pero viste que después te diste Sí, cuenta de qué se trataba tu historia. sí. Bueno, eso sucede siempre en una previa en el trabajo creativo. Por lo común, uno empieza a escribir y después se entera de lo que está escribiendo. Eso es súper normal. Ok. Así que en el momento en que estén con la hoja en blanco, recuerden lo siguiente. Es posible que no sepas la historia que estás en este momento escribiendo. Ya directamente vas a ir puliéndola una vez que te metiste en esta vorágine de escribirla. ¿Ok? Sí, Me encantó tu historia. Vamos, muchas gracias. vamos con Agus, ¿te parece? Dale. Dale. Una vida. María está en el baño, Sergio, su pareja, la espera del otro lado de la puerta. Los nervios se sienten en el aire. Y llegó el resultado que tanto esperaban y por el cual lucharon años. Con ellos una nueva vida. Ok. Ok, ok. ¿De qué se trata tu historia, Agus? La misma pregunta que Kate. De un embarazo. Perfecto. ¿Y cuál es el conflicto? Llegado el resultado que tanto esperaron durante mucho tiempo. Bien. El conflicto es, a ver, algo muy clave es tratar de entender conflictos en una historia para poder empezar a analizarla y a poder reconstruirla en el caso que sea necesario. Un conflicto es un choque de fuerzas, pero de fuerzas que tienen tres cuestiones. Primero, direccionalidad, o sea, un conflicto no puede irse para atrás. Un personaje que tiene una motivación y tiene algo por el cual luchar, o sea, algo por el cual dirigirse hacia el frente para que pueda ser un conflicto fuerte, no puede retroceder.
tiene que estar construido de tal forma que vaya directo. ¿Ok? Lo segundo que tiene un conflicto es la complicación, que no debe ser un conflicto, o sea, tiene que estar construido de tal forma que el conflicto pueda llegar a complicarse. No tiene que ser solamente la cerradura y perdió la llave. No, perdió la llave y lo tiene una persona que no puede, que en este momento no se la puede dar porque tiene broncas o cosas por el estilo. La tercera es que tiene que tener una urgencia, o debe saber medirse la urgencia de un conflicto. No es lo mismo una bomba que estalla dentro de 5 minutos, 1 hora, o que no tiene el reloj, directamente está titilando. Son diferentes tipos de urgencia. Vos manejás la urgencia que necesitas en qué momento del relato. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es un resumen muy pequeño de lo que puede llegar a ser un conflicto. Pero básicamente, si ustedes tienen el entendimiento de que un conflicto son choques de dos polos, ahí va. Agus, si vos tuvieses que identificar los polos del conflicto de tu historia, ¿cuáles son? ¿Qué motiva a una cosa y qué a lo opuesto? Ok, supongo que por un lado la lucha y el deseo de la maternidad-paternidad. Bien. Lo único que no sé ubicar muy bien es el tiempo. O sea, Ok. como no es una urgencia. Qué sé yo, hay mujeres que se les pasa el reloj biológico y hay una cuestión de tiempos, pero no sé si se ubica precisamente acá. Ujú. ¿Está bien? Y no sé qué otra cosa. O sea, vos decís de un deseo. Sí. ¿Qué es lo que se opone a este deseo? Y en este caso, como me imaginé alguna cuestión física de ellos que no les permitan ser padres, por ejemplo. Ok, eso es una posibilidad. O sea que, por un lado, tenés un polo en donde está el deseo de ser padres y por otro, todo lo que pueda llegar a complicar este deseo. Pero esto se reduce a un test de embarazo. Sí. Perfecto. Hay dos tiempos en las historias, por lo común. El tiempo en que son contadas y el tiempo de la historia en sí. El tiempo que transcurre en la historia, propiamente dicho. Lo que te pregunto es, en tu historia, ¿cuánto tiempo transcurre esto? ¿Cuándo empieza y cuándo termina tu historia para vos? Por lo que pensaste, lo que te imaginaste. O sea, en un principio cuando diste la idea, pensé en una situación real de segundos, que es esa espera del resultado, Sí. pero que sea con un resultado que te cambie toda la vida. Ok, está bien. Perfecto. Pero el conflicto se soluciona una vez que tiene el resultado. Exactamente. Está bien. También se puede ver como que el tiempo también es el que transcurre desde que empezaron con la situación de querer ser padres hasta lograrlo. Completa. Bien. Bien. Perfecto. Entonces, si tenés esto, o sea, ¿cómo podés? O sea, ya tenemos el final, resultado final. ¿Qué se puede hacer al principio de todo como para decir o para poner una clave o un punto en donde empezó esta situación en tu micro relato? En el principio, ¿cómo empieza Agus en tu relato? María está en el baño, Sergio, su pareja, la espera del otro lado de la puerta. Ya lo situaste, ya pusiste el punto de inicio, entendés cómo que es en ese momento. Tal cual. Si vos lo pones este punto de inicio como un plantado, el deseo que tenían por algún tipo de razón en una oración previa, ahí tenés más años, o sea, ahí tenés mucho más tiempo de deseo. Por ejemplo, desde aquella cena que se miraron los ojos hasta años después, no sé, un concepto así. Pero ahí ya tenés desde el punto de inicio hasta el final más de un año. Ok, Todo, perfecto. todo reducido a este ejercicio. Está muy bien tu microrrelato. O sea, está dentro de las formas del microrrelato. Quiero decir, para poder practicar lo que es condensación de años.
en poco relato. Con este ejercicio... Dalila, muy buen microrelato, Agustina. Dalila, ¿querés pasarnos tu microrelato? De última lo leo yo acá, si no tenés micrófono. Memoria. Cuando Elisa conoció a Mario, su memoria parecía sana. Esta vez sonrió, como si supiera lo que les deparaba la vida. Su sonrisa fue distinta su sonrisa fue distinta el día en que tuvo que despedirlo. Por unos instantes pareció recordar los 40 años vividos. ¡Wow! Dalila, ¿podés tirar algún tipo de breve textos en donde explique o sea, no expliques la historia, sino qué tiempos pensás en el que transcurre la historia? Dice que son 40 años, pero comenzá diciéndonos cuál es el conflicto acá. De momento. ¿Podés? ¿Estás ahí? Sí, joya. No sé si estás escribiendo o no, Dalila, disculpa. Ah. Bien, perfecto. Mira, voy a leer de nuevo. Memoria. Cuando Elisa conoció a Mario, su memoria parecía sana. Esa vez sonrió, como si supiera lo que le deparaba la vida. ¿De qué habla tu historia? Su sonrisa fue distinta el día que tuvo que despedirlo. Por unos instantes pareció recordar los 40 años vividos. Para saber cuál es el conflicto de tu historia, lo primero que hay que hacer es encontrar al personaje principal. ¿Y cuál es el personaje principal? Es al personaje que le pasa cosas. Por lo común, es al personaje que más le pasa cosas o el personaje que más pantalla tiene, con el arco dramático más cambiado, más modificado en el medio, con la metamorfosis más grande, por así decirlo. Sería Elisa. Bien. Y si es Elisa, ¿cuál es el conflicto de Elisa? O sea, Elisa quiere algo en su vida, ¿no? ¿Y qué se lo impide? Creo que es un relato que muestra un dolor muy grande de los personajes, el que escribiste. Y a su vez está escrito en un tono súper, no es la palabra suave, la palabra es la palabra que puedo llegar a utilizar, no la sé. ¿Puede ser sutil? Sutil, gracias. Muchas gracias, Agus. Sutil. Porque hablaste todo basándote, o sea, hablaste de algo súper doloroso, basándote como pilar fuerte la sonrisa, como motor.
yo creo lo siguiente. Si Elisa es el personaje principal, el conflicto que tiene es, por un lado, ella lo que desea es vivir una vida plena con su esposo, o con quien tenga a su compañero al lado, que no sé si es su compañero o quien fuese, con Mario. O por lo menos quería algo en su vida con Mario. Es ahí como yo lo sentí, lo viví, ¿no? La enfermedad de esta persona es lo que genera que no pueda tener este cometido. Y la situación final es la que, cuando tuvo que despedirlo. Está muy bien escrito esto. No es por nada que yo pido 4 oraciones, porque son las 4 partes que un relato debe tener. Un principio, una parte primera del nudo, una parte segunda del nudo y un desenlace. Vos en este relato tiene estas piezas concretas, Dalila. Hablas de una primera situación, hablas de lo que sucede con Mario en particular, después hablas de cómo termina esta situación cuando lo despide, y sacas encima una conclusión. La verdad que está bueno este microrelato. Y es más, no es necesario poner 40 años como para que entendamos que es que el conflicto sucede en toda la vida. Porque se nota que es un conflicto de muchos años. No sé, ¿qué piensan los demás con respecto a este microrelato, chicos? ¿Están ahí? A mí me parece que es súper conciso y como que la historia como súper clara. Sí. La verdad que sí, muy bueno. ¿Quién le falta? Ya cantaron ustedes 3, Tomás Estrigavi, no sé quién es. Bueno, perfecto. ¿Quieren seguir con el segundo ejercicio? Vos hiciste, no, te saco vos, Vicky, ¿vos hiciste algún tipo de relato? Ok. Vamos a, No voy a estar a prueba otra vez. No, no es a prueba, es divertirse un Ya toque. sé, ya sé. Pero Ahí está Tomás, vamos, que dice que sí lo puede mandar por el chat. dale, dale, si lo hizo sí. Hola, ¿puedo mandarlo por acá? Ok, dale, sí, mándalo, Tomás. Mándelo nomás. Torpe y lento. Empezamos el otoño hablando de lápices y cuadernos. En invierno nos tomamos la mano para soportar el frío. Con la primavera compartimos nuestros sentimientos y en el último día de verano nos dejamos ir. ¡Qué bello relato, hombre! Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el conflicto en tu relato? Evidentemente dure un año, o lo estipulás muy bien de esta forma, con 4 estaciones. Pero ¿cuál es el conflicto? A ver, diría que la relación, el lento proceso. ¿Por qué? Lo está pensando muy atentamente, por las diferentes situaciones, hablando de trivialidades y usando algo como el frío. Para tomarse ¿Se la trata mano. tal vez de alguna relación amorosa por ahí? O sea, yo entendí que es una relación amorosa.
perfectamente. Yo también lo entendí por ahí, la verdad que yo también lo entendí por ahí. Como que el tono me hace pensar eso, aunque en ningún momento lo especifique. Pero me encuentro que no puedo sacar los polos de los conflictos de esta historia. Me suena una historia como de situación, pero a la vez me gusta, me atrapa más cómo está contada que el conflicto. El conflicto, no sé si a ustedes se los presenta, lo leen y ya lo entienden. ¿Ustedes Es la qué situación? separación, ¿o no? Ahí está. Hay una separación. El conflicto es la separación, entonces. Mira, tal vez yo lo entendería algo más bien como un amor de escuela, tipo porque dice que en el otoño hablan de lápices y cuadernos, y es como que justamente cerca del otoño empezarían las clases, ¿no? Como que lápices y cuadernos, casi en invierno, que sería la mitad del año, como que supuestamente se ponen de novios, porque como que se toman las manos y eso. Sí. Con la primavera comparten sentimientos y justamente, no sé, la primavera tal vez renacen las flores, dicen que renace amor, etcétera, y en el verano se dejan ir porque tal vez en verano justamente terminan las clases y como que ya no se pueden ver de la misma manera como venían haciéndolo todos los días. No sé, yo lo imagino así, lo pienso así. Sí, está clarísimo. Pero entonces, ahí está. Tal vez porque... Sí, te escucho, Cari. ¿Cómo? Te escucho, estabas a punto de decir algo. Sí, tal vez justamente porque me pasó a mí. O sea, todo eso que escribí es como que en algún momento de la vida me pasó a mí, así que sí. Por eso yo, digamos, como que casi esa idea, tal vez. No sé si igual se refería a eso. La idea está clarísima, Tomás. La idea de tal cual la contó Kate está clarísima. Lo que pregunto yo es lo siguiente: en toda historia hay un conflicto. Un conflicto es un choque de fuerzas, de alguien que quiere hacer algo y otro que intenta hacer lo opuesto. Los dos no pueden hacer lo mismo. O sea, al terminar una historia, una de estas dos partes del conflicto sale la que logra su propósito, otra parte no. Y esto sucede en todas las historias. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sucedió en esta historia? ¿Es entretenida esta historia? Sí. ¿Tiene un conflicto? Sí. ¿Está contada acorde a ese conflicto? Sí. ¿Cuál es el conflicto entonces? ¿Me explico? Porque hay algo que sucedió y hay algo que no sucedió. ¿Qué pasa con los romances de la escuela? ¿Qué se piensan? ¿Cuánto dura un romance de escuela? Bueno, mira, yo para serte sincera, me enamoré en la escuela, me puse de novio y todavía seguimos siendo novios y ya llevamos 3 años y fue en quinto de la secundaria. Entonces, algunos me decían como que el amor de escuela puede durar muy poco tiempo porque es como que bien y va y no sé, tal vez yo no lo tomo tan así y lo quiero y lo amo un montón. Y por eso también tal vez me sentí identificada justamente con esto, con la historia que escribió él. Entonces el conflicto muy sutilmente está dado por lo que se cree que es una relación de estudiante, algo que dura poco. Puede ser, sí. O sea que el conflicto, los polos son el noviazgo y el otro polo es el tiempo. El tiempo es el polo que está en contra, en este caso, de este noviazgo. Y más que el tiempo, es el concepto que se tiene de este noviazgo. ¿Me explico? Por eso es entretenido. Es entretenido este relato, porque tenés a unos novios que piensan que puede llegar a durar toda la vida, pero en realidad el tiempo mismo dice que dura un año. Dice acá, creo que para mí, como yo lo quería explicar, quería mostrar esa sensación de estar
enamoraron en el colegio y que te cueste consolidarlo. Por eso, a través de los momentos tan simples como las charlas iniciales o un gesto, como tomarse de las manos, ir avanzando hasta recién llegar a algo serio, pasando tanto tiempo desde la primera vez del contacto. Para el final quise que terminara por el hecho que lo efímero del amor, por el hecho de lo efímero del amor escolar. Perfecto. Muy bien. Bueno, tal cual. Querías contar los conflictos de esta relación. No, sí, perfecto. Estoy de acuerdo con lo que me escribís aquí. Buenísimo. Gran trabajo acá, Tomás. Vamos para el siguiente, que nos apremia un poco el tiempo, ¿les parece? Buenísimo. Dale. Vamos a escribir, este ejercicio va a ser algo similar a lo que ustedes vayan a escribir. Por lo menos este ejercicio yo lo saqué y es similar al ejercicio que tuve que hacer yo para ingresar a la carrera del ISER. Vos me vas a decir después, Vicky, si es parecido al tuyo, porque nunca te lo pregunté. Tienen que escribir un cuento de una carilla, no más de una carilla. ¿Qué tiene que tener este cuento? Es diferente. El manejo del tiempo en este cuento va a ser diferente. Tiene que tener 3 personajes, en el cual 2 sean desconocidos. O mejor dicho, 2 son conocidos y 1 es el desconocido. O sea, hay una pareja y 1. Tiene que ser en tercera persona, o sea, todo el narrador tiene que hablar desde él, a él le pasan cosas, no desde primera persona, desde el tercera. Tiene que ser un escenario único, tiene que estar en un tiempo y un espacio determinado, y deben pasar 2 situaciones. Una de estas 3 personas tiene que hacer algo sumamente incómodo, algo que lo incomode muchísimo. Y otra de estas 3 personas tiene que descubrir en el relato algo que no sabía de sí mismo. Voy a transcribirlo, no se preocupen. Así pueden ver bien. Un cachito. Ahí va. Escribir un cuento de una carilla. 3 personajes, 2 conocidos, 1 desconocido. Tercera persona del singular, escenario único. Uno de los 3 tiene que hacer algo sumamente incómodo. Uno de los 3 descubre algo de sí mismo que no sabía. ¿Vamos? Perfecto. No más de una carilla. Pues vamos a hacerlo como yo los tengo posicionados en el chat. Así más sencillo. Más arbitrario que Zoom, imposible. Empecemos con Agustina. Ok. Esto parece una excusa, pero tengo una duda. ¿Es mejor pensar los ítems antes como para empezar a escribir o empezar a escribir y después, o sea, como ir echando los ítems? Porque me pasó que yo empecé a escribir y de repente como que no sabía cómo meter lo que me faltaba. Mira, si empezás a escribir de una tratando de que aparezcan los ítems, es muy posible que tengas que al principio de la narración empezar a poner plantados para que no parezca que lo que pusiste en medio del cuento es completamente arbitrario porque necesitabas ponerlo. Lo que hago yo, por lo común, y lo que aconsejo en estos casos de este tipo de ejercicios, es tomarse un tiempo enfrente del doc o la hoja en blanco para ver todos los elementos, para ponerles nombre y apellido, para saber la situación que van a tener, y lo único que no pondría o que no tendría en mente es la conclusión, porque la conclusión
por lo común se escribe después de la primer crisis, del clímax de los relatos. Una vez que ya hiciste todo, el problema más crítico estalló, la conclusión te va a decantar sola. Ok, bueno, leo. Dale. En el parque. Ese parque es su lugar en el mundo. Hasta por momentos es su refugio. Siempre disfrutan de jugar. No, Mila siempre disfrutó de jugar y de pasar tiempo con su hermano en ese lugar. Y aunque a veces aunque se sienten grandes para usar los juegos de la plaza, aman ese lugar por sobre todas las cosas. Con el paso del tiempo fueron descubriendo nuevas pasiones. Tadeo, cuando nadie lo ve, se pasa horas inventando coreografías y moviéndose al ritmo de cientos de canciones, pero siempre solo. Es tan vergonzoso que no comparte eso que tanto ama ni siquiera con su hermana, pero ella lo conoce bien. En una de esas tardes en el parque, Mika pone música desde su celular, sin pensarlo, incita a Tadeo a que le enseñe una de sus coreografías. A él le encantaría ser como su hermana, tan desinhibida y sin vergüenza, pero es muy vergonzoso para bailar en público. Una chica se acerca tímida y les pregunta qué están escuchando. Mira, enseguida se pone a charlar y a bailar. Tadeo no puede evitarlo, no puede evitar sus ganas de disfrutar de la música, ya que son mucho más grandes que su vergüenza. En ese instante se pone a bailar con ellas. Se pone a bailar con ellas, una coreografía que había practicado mucho tiempo. Mila mira a su hermano sorprendida por sus movimientos y por animarse a romper su vergüenza. Con solo una mirada ambos entienden cuánta admiración se tienen. Ahora sí. Bien, ok, perfecto. Ahí vos finalizaste el relato. Puedes seguir tranquilamente, pero está bien, perfecto. Porque el punto más cúlmine de tu relato es la vergüenza de Tadeo. Perfecto. Bien, ¿cuánto tiempo vos crees que dura tu relato? Estamos hablando no de tiempo en que lo escribiste, sino tiempo en el que tu relato transcurre. O sea, yo me imaginé a ellos chiquitos jugando en la plaza y a lo largo de los años creciendo y haciendo distintas actividades en ella, o sea, como aprovechando distintas cosas y descubriéndose con nuevas actividades en el mismo lugar. Perfecto. O sea, podrían ser Ya, varios años. ok, me parecía. Igual, observación. La consigna era de un solo espacio, un solo tiempo. O sea Ok. que, pero igual se escenificó bastante. O sea, si captás solamente la parte, lo que hiciste vos es hacer una especie de flashback, tipo de ellos chiquitos, y hablar de ellos de grandes, en el mismo parque posiblemente, ¿no? Sí. Bueno, igual la consigna ya solo con la escena del parque iba perfecto. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quién es la pareja que vos, que se conocen? Sí. Tadeo y Mila son hermanos y hay una chica nueva que entra como a ayudarlo a romper la vergüenza, digamos. Perfecto, bien. ¿Quién es, qué es lo que, lo incómodo que tiene que hacer Tadeo es evidente, que es bailar. Sí. Ahora, cuál es ¿cómo se llama? Lo que vendría a ser la segunda parte de la consigna, que es, para que la leo, que se me fue. Que dije, sí, creo que se descubre, ¿qué personaje descubre qué cosa de sí mismo? De sí mismo era. Esa parte, no, yo puse como la admiración que le tienen al otro. O sea, como que descubren eso. Ok. No, era que un personaje descubre algo de sí mismo en particular. Okay. Bueno, igual lo podés hacer, pero ahí les cuento por qué estas pautas específicamente y qué practican qué cosa. Un buen relato y el conflicto está súper claro, Agus, en este. Es
un conflicto interno entre Tadeo y su timidez, básicamente. Muy bien, muy buen laburo. Gracias. A ver, seguimos. Dalila, ¿estás por ahí? No. Sí. Blanco, para que busco en el chat. Cari, ¿vos estás por ahí por si las dudas? ¿Alguien? ¿Alguien? Ah, Dalila, buenísimo. Ah, perfecto. Muy bien. Dalila. Bueno, voy a leer el de Dalila. Yo diría que perdón, Dalila, ¿cómo se llama este? ¿Le pusiste título? Un mensaje nuevo. Ah, no, sigo mandando. Avísame cuando lo terminás. Para que voy a. Strip Club se llama. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo en una hoja de Word todo entero, así lo puedo leer bien. Tuquete. Espérense, cachito. Lo compartimos. Y va. Tuquete. Ese cachito. Estoy acá con el Word. Voy a leer. Les paso a leer el cuento el relato de Dalila, que se titula, ese cachito, Strip Club. Strip Club. Cualquiera diría que la manera de celebrar que tenía Ana y Luca, de celebrar su primer aniversario, era cuanto menos particular. Los clubes de striptease eran algo muy común por su ciudad, pero estaban plagados de hombres solteros o infieles, no importa, y alguna que otra lesbiana. Y la joven Ana no entraba en ninguno de estas dos categorías. A lo menos eso pensaba. Eso fue claro hasta que una de las sensuales mujeres del escenario se inclinó sobre ella y le lanzó un beso, casi rozando sus labios. Entonces Ana ya no tuvo tan seguro nada. Pero algo sucedió. Y por primera vez, la que pasó vergüenza no fue ella. A la pobre chica, reclinada sobre el escenario, en un mal movimiento, se le desprendió el complicado broche trasero del corpiño. Y en su afán por... para que acá tengo como una parte que no me copié. Espérate, gachito. Y en su afán por sostenerlo, cayó de bruces al suelo, o más bien sobre Ana. Tuvo que erguirse con ambas manos sobre la espalda en un intento vano de reacomodarse por su propia cuenta. Las personas alrededor no pasaron por alto el hecho, pero solo Lucas rió ante la bochornosa situación. Ana, en cambio, intentó ayudar a la pobre chica acomodando lo mejor posible la copa del corpiño y sirviendo como escudo humano ante las miradas indiscretas del público ante el presunto show. Ana volvió a tomar la mano de su novio unos instantes después, pero ya no pensaba en él o en su aniversario. En la mente tenía a una rubia que no sabía de espacio personal. Este es el cuento de Dalila. Dalila, porfa, contanos un poco cómo es la génesis de este cuento. ¿Qué es, de dónde,
obtuviste la inspiración, por así decirlo? Contanos, hablanos un toque de tu cuento. Te escucho, te leemos todos. Por lo pronto yo sigo hablando. Yo lo que veo en este cuento, mientras tomo un traguito de café, el cuento, estoy tratando de, el personaje principal es claro, es Ana. Cuando dijiste en un personaje tenía que aprender algo de sí mismo, lo primero que pensé en la orientación sexual. Sí, entendí esa, o sea, comprendo que trataste de construir eso. Ok, ok, sí, sí, sí. Eso se notó perfecto, se notó perfecto. Ahora, ¿por qué fue ese clic? ¿Por qué es que ella entendió esto a través de lo que le sucedió en ese strip club? O sea, entendemos que el conflicto principal que tiene Ana no es el tema de la sexualidad o no, sino no sé qué tipo de conflicto tiene Ana, sinceramente. Ah, ok, ok, ok. Bien, 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 bien. Yo no me había dado cuenta de eso, Dalila, pero ahora que me lo mencionás, por ahí sí. Por ahí lo tengo que leer un poco más. ¿Ustedes se detuvieron a entender esta cuestión? Como que Ana, en realidad, era la primera vez, pero se mostraba como experimentada. Yo pensé que había pasado, que había o sea, yo pensé que por lo común Ana y su novio tendían a hacer este tipo de salidas en su aniversario. ¿Eso es lo que leí o me puedo equivocar? No, porque era el primer aniversario de ellos, así que es como la primera vez que salen juntos a ese lugar. Yo creo que se entiende lo que dice Dalila en la parte en la que dice que no encajaba ninguno de los dos tipos de personas que había ahí, ni en las lesbianas, ni en los hombres, y que se siente como que entiende cuando la otra chica le tira un beso o le da un beso. Como que ahí entiende Su primer, su rol. primer aniversario. Sí, tenés razón. Gracias, Vicky. Me había comido la primera parte. Tenés razón. Buenísimo. Entonces, tenemos que Ana es, Ana, el conflicto que tiene Ana, en realidad entonces Ana está incómoda acá, ¿verdad? ¿O el incómodo es él? Según quien haya propuesto esta salida. Dalí, ¿quién es la persona que tiene incomodidad por hacer algo? Ana. Mensajero. Sí, perfecto. Entonces, tanto Ana como Ana en sí son los dos que, o sea, fueron los dos parámetros. Ana estaba incómoda y Ana descubrió algo de sí misma. ¿Verdad? Perdóname que te lo pregunte al rato, es que estoy tratando de conectar la historia. Si lo ponemos de esta forma, es perfecto, porque la historia corresponde a Ana. Y la idea, sí, aunque también la chica del escenario tuvo que volver a vestirse, lo cual también es bastante incómodo, creo yo. Obviamente, sí. Pero lo que me gusta, o sea,
les digo lo siguiente, este ejercicio está diseñado para que se condense absolutamente en las acciones todos los microconflictos para que vaya a un relato. En el ejercicio anterior se trataba de agarrar un montón de tiempo y tratar de hacerlo sintético en 4 oraciones. En este ejercicio es todo lo contrario, agarrar un tiempo corto relativamente y tratar de explicar lo que sucede en las situaciones. Tratar de explicarlo mediante las acciones, mediante las actitudes de cada uno de los personajes. Y la cuestión de que haya una persona que tenga que hacer algo muy incómodo y luego que otra persona o que otro personaje o el mismo personaje descubra algo de sí mismo, básicamente es lo que le sucede a todo personaje protagónico en una narración. Siempre en un primer momento el personaje va a estar introducido en una historia teniendo que hacer algo que no quiere hacer, pero que necesita. Esto pasa en todo tipo de narración. Los personajes inician la historia necesitando hacer una cuestión, que hasta ni siquiera saben lo que tienen que hacer, pero es una cuestión que seguramente los va a incomodar, los va a poner en un punto totalmente fuera de lo cotidiano, y va a hacer que se enfrenten a sus peores miedos a través de esto. Y a lo último, una vez que pasan ese conflicto, ese quit, por lo común descubren algo de sí mismos. Esto pasa en toda historia con todos los personajes. Si se nota bien lo que les sucede, sin que tengan que mencionarlo explícitamente, bueno, van a construir un buen personaje y una historia interesante. Si no, es que hay que mejorar algún tipo de elemento de su historia. Este ejercicio va a eso, a tratar de proyectar eso antes de escribirlo o ir dándose cuenta hacia dónde van esos elementos mientras lo están escribiendo. Muy bien, el conflicto es claro, ahora que entendí que Ana no sabía, o mejor dicho, Ana no fue en sí la de la idea, tiene sentido que esté incómoda, y me gustó que utilizaras a Ana para que se diera cuenta de su situación, porque así Ana tiene cerrado el arco dramático. Dalila, buen laburo. Y bien hasta ahora en lo que es variedad de personajes y de conflictos. Hasta ahora no hay una historia que no tenga conflicto. Me encanta. ¿Seguimos? Kate, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy acá. Dale, ¿podés leer el tuyo? Sí, dale. Tiene como título Un secreto encontrado. Dice así. María y Luisa son mejores amigas. Todo lo hacen juntas. Su amistad es tan unida que cuando ambas se proponen hacer algo lo hacen. Son incondicionales, siempre prestas para ayudarse la una con la otra. Pero había algo en común que a ambas le encantaba, y era cantar. Una vez en el colegio se abrió un concurso de canto. Sin pensarlo, corrieron a inscribirse. Pero para su sorpresa, el concurso de canto contaba sí o sí con 3 personas. Ellas solamente eran 2. Jamás habían ido a un concurso, y esta vez tampoco iba a ser la excepción para lograr lo que querían. Ambas se propusieron a buscar esa tercera voz. Pero nadie era capaz. Preguntaron a todas las chicas del curso a ver quién se animaba. Todas menos a una, a la más callada. Su nombre es Jazz. Pero jamás hablaba, solo se sentaba al fondo del aula, se conectaba a los auriculares y ya. Ellas fueron a preguntarle de todos modos, pero ella se negó. Jazz componía música, por supuesto, y también la cantaba, pero nunca al público. Le daba pánico. No quería. Jazz, muy al fondo de su corazón, le hubiera encantado poder ayudar a las chicas, pero su temor la ataba. Un día común, una docente fue a hablar al curso de manera inspiradora. Es cuando Jazz comprendió que no bastaba vivir la vida sin felicidad y a riesgos. Ese mismo día, después de esa charla, fue a donde María y Luisa y le dijo con mucha incomodidad y vergüenza
que podía contar con ella. Fue un proceso muy difícil para ella. Lo que estaba por hacer para ella era muy difícil. Las luces, el público, los gritos, los aplausos, todo eso le daba pánico y pavor. Fue entonces, llegado el momento, cuando todo ya estaba listo. Ella apretó las manos de ambas, cerró los ojos y se puso a hacer lo que siempre quiso y que nunca podía, cantar el público. Fueron las mejores ese día, y Jazz entendió que haberlas conocido fue lo mejor que le pudo haber pasado, ya que la amistad hace la fuerza aún para lograr metas. Muy bien. Utilizaste a la desconocida como personaje principal. Mira qué loco. Viste, yo también quedé como, ¿y quién es el personaje principal acá? ¿María y Luisa o ya? Dije, como que fue como algo que las ayudó, ¿no? Para que puedan cantar ellas tres unidas. Sí. Me gusta. A ver, se nota. A ver, la desconocida es la personaje principal. Lo que tiene interesante de este personaje principal es que el propio conflicto está en lo que ella quiere hacer, no en lo que no quiere hacer. O sea, ella no quiere, o sea, ella le gusta cantar, compone letras, pero le da temor, le da miedo, pero a nivel Pánico y vergüenza, tal cual. Pánico y vergüenza. ¿Cómo? Pero eso no significa que no le guste cantar, sino que es lo que desea hacer, pero tiene una diferencia que es el hecho de ser. Tal cual. Bien, lo tenemos a Faye. Ahora, presentás a estos dos personajes principales, a estos dos personajes secundarios que ayudan a Jazz. Te pregunto, ¿de dónde? O sea, porque me quedé un poco en la historia, en la parte en que estas dos personas entraban a, ¿qué es un concurso lo que usaban, lo que hacían hacia lo que estaban participando? Claro, era un concurso de canto. Okay. En el colegio, como que se abrió, digamos, un concurso de canto, y ya que a María y a Luisa les encantaba cantar, ¿por qué no? Sería algo hermoso poder hacerlo juntas, pero claramente contaba con 3 voces y ellos solamente eran 2, por ende tenían que buscar a la tercera. Se supone que la amistad tan fuerte que ellas tenían y que eran tan unidas, siempre lograban todo lo que se proponían, porque se ayudaban la una con la otra, y en este caso era un deseo de ambas, entonces ambas se iban a ayudar. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién era la desconocida? Ana. Ya, supuestamente. Jazz era la desconocida que es... Me equivoqué, Ana es la principal de la otra. Sí. Jazz era la protagonista. Bueno, perfecto, entonces tiene arco completo, tiene un polo opuesto. En este caso, lo que no tiene mucho en el conflicto es urgencia, porque no pasa absolutamente nada si no se presenta. ¿Me explico? Claro, sí, tienes razón. Sí. Lo único, tal vez, no sé si una urgencia, pero sí un anhelo de las dos, porque tal vez a María y a Luisa les encantaban cantar, pero nunca tuvieron esa posibilidad de estar en un concurso, y ahora que lo podían lograr, era como que querían hacerlo. Entonces ambas se propusieron a buscar esa tercera voz. Perfecto, pero en ese caso cambia el protagonismo, porque las cosas le pasan a los protagonistas. En este caso, tu protagonista es Jazz. ¿Qué es lo que pierde Jazz si no se presenta al concurso? Y no, simplemente no cantan y listo. Exactamente. O sea, yo creo que pierde algo, pero que estaba poco trabajado en tu relato, y es orgullo. Ahí está. Porque en cierta forma no lo logró. ¿Me explico? O sea, sí. no es algo que se sentiría súper bien si agarra y dice, mira, tengo miedo, mejor no voy. Claro, tal cual. O sea, eso es el único detalle que podría llegar a señalarte. Trabajar un poco ese tipo de urgencia. ¿Qué le pasa a tu personaje principal si no logra lo que tiene que hacer? Que es básicamente, o sea, un buen conflicto tiene eso. Lo lográs, bien, zafaste. No lo lográs, hay consecuencias. ¿Me explico? Tal cual, sí.
Igual excelente relato, y bien claro cada una de sus... En un momento me puse a pensar, ¿no? Porque si bien tal vez lo que le ayudó a Jazz en mi relato fue la charla de la docente que fue inspiradora, la motivó a aceptar lo que estaba pasando, pero de aceptar y hacerlo hay un tramo largo, ¿no? Entonces, hubo como acá en el relato un proceso en el cual ella va y le dice, ¿sabes qué? Puedes contar conmigo. Pero dice también en el relato que para ella fue un proceso muy difícil. Sí. Y aunque no está contado, creo que se da a entender que en medio de todo ese proceso estuvieron tanto María como Luisa ayudando a Jazz para que, llegado el momento, pueda salirle todo bien como a ellas les gusta, que se conectan con la música, que es el canto en este caso. Obvio, sí, está mencionada la dificultad en ese punto. Ahora, o sea, ¿por qué te lo menciono? Por lo siguiente, en todo lo que es relato audiovisual, por lo común, Sí. o mejor dicho, siempre, te tienen que presentar situaciones concretas, situaciones que se puedan, concretas, que se pueden expresar de manera audiovisual. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir con esto? Imágenes y acciones que expliquen la dificultad de... En este caso, a través de un proceso, elipsis, 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 decida usted cuál es el proceso, señor lector, ¿me explico? Fue difícil tal cosa, tal otra, pero ¿cómo fue este proceso? En este proceso ella intentaba cantar enfrente de un público pequeño antes de un público grande. En este proceso había algún personaje que lo tiraba para atrás. ¿Me explico? O sea, dar algún Que tipo haya de un poquito de contexto antes de meter al todo en lo bueno que pudo haber salido, ¿no? Exactamente. Para que se pueda entender por qué es difícil, no que solamente sepamos de que fue difícil. Todo el mundo entiende que cantar siendo amateur o siendo joven y estar frente a un público grande es algo complicado. Es una buena elección para escribir esa situación porque es empática, pero empatizás más cuando le entendés concretamente cuál es la situación. ¿Me explico? Perfecto. Sí. Buenísimo. Sos un genio, muchas gracias. Tomás, ¿estás por ahí? Ecos de vida. Hola. ¿Estará? Abran las apuestas, chicos. ¿Para vos está o no está? ¿Sí? Va. Ahí escribían en el chat. ¿Qué el chat? Ah, no estoy viendo nada. Para que lo haga, perro. Rutina. Listo. Vamos a hablar del tuyo, Tomás. Se llama Rutina. Lo leo. Se me fue para arriba. Banquen. Bajo. Acá está. Copiamos acá, copiamos acullá. La palabra lágrimas. Esperen que no tuve mejor idea que pasarlo en un notepad. Entonces, ¿Querés que lo lea yo, Emma? Lo tengo más a mano. Dale, porfis. Rutina. Otra noche en la que Nahuel llevaba a su esposa María a un bar en una de las denominadas citas de sábado. Dejaban a los hijos con la niñera de siempre y salían a bailar. Se sentaron en una mesa cerca de la pista, pero después de un par de copas, María dijo sentirse mal, así que pidió un taxi y se fue. Sofía entró en el turno nocturno y sin perder el tiempo fue hasta la mesa de Nahuel. Con un par de chistes y una sonrisa se ganó la del hombre. Nahuel no paraba de pensar en los días que vendrían en la semana, las horas laborales, la tarea de sus hijos y la charla de su esposa acerca de los chismes del día. Antes de darse cuenta, estaba frente a la joven mesera pidiéndole bailar una canción con él y en unos minutos ya estaban riendo abrazados en la pista después de mostrarle sus torpes habilidades. María volvió. Le sentó mal dejar a su marido solo y después de tomarse una aspirina volvió al bar. Ver a su marido sonriendo como hace tanto y con las manos a la cintura de la mesera la envolvió en ira. Caminó y le estampó un golpe en la sien que derribó a la mesera.
Todos la miraron a ella, ahora arrepentida, pero con el corazón roto, al ver al hombre ayudando a la joven a levantarse, no soportó la vergüenza y se fue corriendo con el rostro lleno de lágrimas. Terrible. Bueno, chicos, comenten acerca de este relato. ¿Qué les pareció? Escucho. Súper vergonzoso, pobre, ¿no? Porque estar en esa situación de sentirse mal, y yo creo que encima ir a buscarse una aspirina para después volver de vuelta y encontrar toda esa situación súper incómoda, principalmente, que creo que ese era el tema, ¿no? Y qué feo, también. Sí. ¿Cómo? Yo creo que... Ay, perdón. Te escucho. No, yo creo que es súper fácil entrar a la situación, porque está como muy descripta paso a paso, o sea, como que te lo puedes imaginar. O sea, está escrita casi audiovisualmente, si no es que le sentó. Miren, está tan concreto de acciones que si lo cambias de tiempo, tranquilamente puede ser una descripción audiovisual. Para que ustedes sepan el guión, no sé si ya lo saben, el guión se escribe en tercera persona en presente, siempre, porque es esta forma de escribir análoga a la forma de narrar que tiene una cámara filmadora, básicamente. Todo en tercera persona y todo en presente. Y cómo escribió acá Tomás es básicamente lo ideal, porque cada una de las cuestiones son concretas, cada uno de los movimientos, cada uno, y además es todo a nivel concatenado causalmente. Pasa una cosa y la otra oración pasa inmediatamente después de la primera, y así no hay saltos temporales. Eso como está escrito. Te pregunto, Tomás, ¿estás ahí por esas casualidades? Podrías tirar ahí. Tuc, 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 tuc. Buenísimo. Contame, Tomás, cuál es, o sea, hay varios conflictos en tu relato. ¿Podés decirme, además del principal, cuál sería como el de fondo? Sí, tranqui. Les comento que en toda historia es bueno pensarla con dos tipos de conflictos. El principal, el conflicto y la subtrama, ¿no? Los conflictos principales son como el soporte de la estructura. A partir de este conflicto se puede contar la historia. Gracias a que este conflicto sucede, sirve como excusa para contar una historia. Y en la subtrama, por lo común, está el mensaje o el análisis que uno hace dentro de la historia. ¿Ok? Por lo común en la subtrama está el metamensaje que uno le da al conflicto, al relato en general. Chun, chun, chun. Perfecto, sí. Bien. Bien. Sí, completamente. El problema principal es la infidelidad, o mejor dicho, la cuestión que,
o sea, el problema principal es la cuestión que lo descubran a Nahuel, podría decirse. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Perfecto. Y el secundario es el odio que tiene, o sea, cómo esto lo afecta a él, el origen del odio que tiene de la rutina en el que está metido. Completamente de acuerdo. Es exactamente, y es más, es lo que siempre es la fuerza que detona al final cuando, bueno, básicamente cuando le estampó un golpe y derribó la mesera. Muy buen relato, muy buen relato. Les quiero comentar, ¿alguien tiene más? A mí veo todas las situaciones y veo que pudieron manejar muy bien los tiempos, pudieron manejar los conflictos y las tramas muy bien con estos dos ejercicios que les acabo de dar, y en un tiempo relativamente corto, que ahora se nos estiró hasta I-44, pero los veo centrados en lo que es la disposición creativa de ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes, ¿cómo se sienten para dar el examen? A ver, eso es lo que quiero saber. ¿Cómo sienten ustedes esta situación de enfrentarse a una hoja en blanco en la carrera? No para darles miedo, sino para que quiero saber cómo exprésenlo ahora. ¿Cuándo rinden los chicos? Menos buscaste que rendís locución, pero estoy hablando de guión específicamente. ¿Así es algo parecido a Sí. esto? Se rinde el 10 de marzo, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Perfecto, perfecto. Leí. Me faltó, Agus, si querías... Sí, no, que un poco nerviosa, pero con estos ejemplos me da la posibilidad de seguir practicando como ideas distintas como para llegar más tranquila. Perfecto, perfecto. Me sacó un poco la... Me alegro mucho, Dalila, me alegro un montón. Les voy a comentar lo siguiente. Este es uno de los tipos de ejercicios que puede darse. Si no, les pueden dar otro tipo de ejercicio, por ejemplo, ¿cómo era que me comentaste, Sí, Vicky? son así. Por ejemplo, en mi año, que fue hace 3, y después al año siguiente también tomaron un ejercicio que era un disparador, que eran 5 canciones, te daban en español, conocidas. Por ejemplo, había una de Pimpinela, me acuerdo. Y eso era un disparador para que vos armes una historia de una carilla. No había más restricciones que esas. Era vos, con eso te podías tomar lo que quisieras. Podías tomar el conflicto, podías tomar un personaje, podías tomar lo que sea, era un disparador. En base a eso hacías una historia de una carilla. Ese es un tipo de examen. Y el año siguiente, al mío o el siguiente, dieron directamente que escriban una sinopsis de una serie inventada. En general las sinopsis son de una carilla también, y bueno, es más o menos la estructura de un relato, ¿no? O sea, ahí tiene un inicio y un desenlace, se presenta el personaje, no sé más si vos querés dar algún tipo más de sinopsis. Pero son así, distintos tipos de examen, pero todos más o menos en la misma estructura, digamos. Perfecto. Sí, eso. ¿Saben lo que es una sinopsis? La sinopsis no debe aparecer el final, ¿no? O sea, como no tenés que contar como el final de la historia o algo así. Depende, ¿no? Eso es... No. O sea, la sinopsis en realidad lo que es un texto, es un texto corto, relativamente corto, en el cual sintetiza absolutamente todo el relato que vas a escribir, todo el guión. ¿Se acuerdan en los VHS lo que había atrás de las tapas, o en Netflix cuando te dice así, en cortito Netflix, se ríe? Netflix tiene las peores sinopsis del mundo igual, pero sí. Sí. Básicamente, para que se entienda, después se los van a explicar muy bien los bellos profesores que tuvimos nosotros. Pero básicamente es eso.
un texto sintético que en el momento en que vendas un guión o quieras explicar un guión, tenga la sinopsis para que de un hojazo sepa el productor o quien lea tu texto de qué se trata. Para poder estructurar una sinopsis sin irse por las ramas, yo sigo el siguiente consejo. Por lo común, una sinopsis tiene aproximadamente 5 líneas a media carilla, según, según los parámetros generales. Puede ser más, puede ser menos, cada persona o cada profe o cada productora pide cosas diferentes. Pero básicamente todas tienen la misma estructura. Yo lo que les recomiendo es que sigan para poder escribir la sinopsis cómoda, sigan las respuestas o den respuestas a estas preguntas que estoy anotando en este momento. Espérenme un segundito. Se las digo más que anotarlas. Son 5 preguntas las que se tiene que responder en una sinopsis. La primera pregunta que tenés que responder en una sinopsis es: ¿quién es el protagonista? Con quién me refiero a que en una oración o 2 oraciones cortas se entienda quién es el protagonista, cómo es que es un ama de casa, es un agente de la CIA, es un minero, ¿quién es el protagonista? Que se sepa un mínimo de qué personaje me vas a estar hablando. No es necesario el nombre, pero sí es necesario saber a qué se dedica mínimo, o por qué rol cumple en esta historia. ¿Quién es el protagonista? Después, la segunda pregunta que hay que responder es: ¿qué quiere este protagonista? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su motivación? ¿A qué se dirige? O sea, ¿cuál es el plan en esta historia? ¿Qué necesita hacer? ¿Qué necesita resolver? La tercera pregunta es: ¿quién lo detiene? ¿Quién le juega en contra? ¿Qué fuerza o qué personaje se lo impide? Esa es la tercera pregunta. La cuarta a responder es: ¿qué hace de todos modos? ¿Cómo logra sortear ese obstáculo? Y la quinta es: ¿cómo concluye la situación? Con estas 5 respuestas contestadas, vos podés tener estructurada la sinopsis. Si les piden hacer una sinopsis y esa sinopsis responde estas 5 preguntas, dense por escrita la sinopsis. Otro buen consejo, que es personal, lo que hago yo por ejemplo, estoy escribiendo y lo que más necesito y lo que por ahí se acabe rápido es el conflicto. Yo tengo un tip para poder generar conflicto en cualquier momento, o que se me ocurra un conflicto en cualquier momento. Lo voy a poner en el chat. Hay 3 palabras clave. Estas palabras son las siguientes. Para un cachito. Ahí está. Quiero, debo. Quiero, debo, puedo. 3 palabras claves. ¿Cómo hacer para generar con estas 3 palabras claves un conflicto? Muy sencillo. A una de estas, tomás un personaje y a una de estas 3 palabras claves le pones un no y le negás esa posibilidad. Un personaje ante una situación que quiere, debe, pero no puede hacer algo, ya tiene un conflicto. Un personaje que no quiere, debe y puede hacer algo, tiene otro conflicto. Y un personaje que quiere, no debe, pero puede hacer algo, tiene otro conflicto también. Y más lo tiene si, por ejemplo, le agregás 2 no. Por ejemplo, un personaje que no puede, no debe, pero quiere. Ahí tenés un super conflicto. ¿Está?
vos a quiero, debo y puedo, le pones un no al principio a una sola de estas palabras, con un personaje ante una situación, ya tenés un conflicto. ¿Está? Sí. Perfecto. Bueno, y para finalizar esto, aparte de quiero, debo y puedo, pueden practicar, es un ejercicio muy piola, generar diferentes conflictos poniéndole un no a cada palabra. Estamos hablando que es un personaje y el quiero, debo y puedo debe ir a una misma situación, ¿ok? Es un, no sé, es un interno de una prisión que puede escaparse, debe escaparse, pero no quiere escaparse. Una situación hipotética. Y ahí empezás a construir. ¿Ok? Por ejemplo. Perfecto. ¿Podés dejar escrito igual ahí en el chat lo que habías dicho al principio sobre la sinopsis, tipo las preguntas? Dale. Sí. Voy a Sí, escribir. el paso de última también los chicos le sacan un screenshot y ya lo tienen ahí en cuenta. Obvio que sí. Y todo por ahora. Y todo hasta acá. Bueno, Yo no tengo nada más que agregar, más que desearles muchísimo éxito, no solamente para entrar, sino para seguir en la carrera y en lo que escriban, obviamente. Y cualquier duda o consulta que tengan o quieran preguntar cualquier cosa, escríbanme a Espacio Filomatía, que será respondido cuando... también está el flyer de las charlas de Emma en las historias de nuestro Instagram, así que sí, del Centro de Estudiantes, así que si quieren verlo, quieren seguir al espacio, lo pueden buscar ahí, o nos mandan un mensaje por privado, o lo que sea. Gracias, Emma, sos lo más de lo más. No. Nos vemos, Gracias. chao. Mucha Muchas suerte para gracias. todos. Muchas gracias por la charla.